Hola a todos. Hoy hablaré de una joya increíble del teatro, una obra muy conocida pero poco leída. Estoy hablando de Esperando a Godot, del escritor irlandés Samuel Beckett, estrenada en 1953. Bien, puedo empezar diciendo que este libro es un tipo de teatro radicalmente distinto a cualquier otro que haya leído. Rompe varias tradiciones del teatro, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de trama y personajes. Y dada la naturaleza enigmática y oscura de esta obra, puedo atreverme a decir que para mí es una obra de terror. En este aspecto tiene cierta similitud con Hamlet debido al extremo horror existencial al que es expuesto el lector. Y debido a que es una obra en la que se respira profundamente la incertidumbre, aumenta esa similitud. Y no solo incertidumbre enfocada en uno o varios aspectos, sino que Beckett logra impregnar esa incertidumbre en prácticamente cualquier aspecto del libro. Es que Beckett evita dar especificaciones, aclaraciones o soluciones a cualquier problemática. Ni siquiera tenemos claro si las problemáticas existen, si son reales, o simplemente son patrones en donde los personajes se manifiestan, o quizás son problemáticas que van más allá de la comprensión y percepción, ya sea de los personajes, del propio lector o incluso del mismo escritor. Y es que el libro es eso, en apariencia un completo despropósito, que termina prácticamente igual a como empieza. Ningún personaje encuentra lo que desea, porque ni siquiera saben lo que quieren. No resuelven nada porque no hay certeza de qué exactamente tienen que resolver. Pero si vamos un poco más allá de esta visión superficial, podemos ver y teorizar lo que puede esconder esta historia. A partir de acá intentaré dar mi propia interpretación del libro, que advierto desde ya que puede variar con el tiempo, porque como en el arte en general y más en este estilo, las interpretaciones se vuelven más inestables. Como había dicho, este es un libro de terror. ¿Por qué? Pues porque detecto que los dos protagonistas, Vladimir y Estragón, están en una especie de prisión. ¿De qué tipo? No sabría decirlo. Todo es muy ambiguo. Digo esto porque ambos están en el mismo escenario durante los dos actos. Y nos dan a entender que permanecen en ese lugar ya sea por pereza como también por miedo. ¿Miedo a qué? Tampoco se especifica. Sospecho por la naturaleza oscura e inmóvil del escenario que puede ser los restos de una realidad apocalíptica, posapocalíptica, una referencia bíblica que tanto gustan a Beckett, como también puede ser una realidad que transcurre entre la vida y la muerte. Un lugar que tiene indicios de ser una prisión, por momentos física pero también mental, pero que aún no es la muerte, puesto que los personajes la temen y reniegan de ella. Y creo que el escenario juega un papel fundamental en el libro, puesto que es un lugar al cual los protagonistas tienen un poderoso apego. Lo odian, pero saben que es el único lugar en donde tienen asegurado respirar y pensar, es decir, vivir. Otro aspecto fundamental es aquel personaje, no sé si llamarlo personaje, llamado Godot, al cual los dos protagonistas esperan durante toda la obra, pero nunca llega. Es probable que Godot sea una metáfora de la salvación que ellos esperan, y no necesariamente una salvación religiosa. Puede interpretarse como aquel hecho que los salvará de la muerte, y así ellos puedan sentirse libres de escapar de ese lugar. Como ven, este teatro tiene fuertes implicaciones nihilistas, pero Godot es el mecanismo por el cual un humano puede hacer más llevadera su existencia en su prisión, que puede interpretarse que puede ser la vida. Godot puede ser la religión, pero también puede ser la fe en general, toda la esperanza que guarda la humanidad de que se logre una forma en que se pueda escapar de la muerte o vencerla en última instancia.
Ahí también radica el terror del libro, en que no se sabe si llegará alguna vez Godot. Es probable que nunca, como también puede que sí. Esa incertidumbre puede llegar a ser terrorífica para cualquier ser humano. Aún así, creo que caben muchas interpretaciones debido a la extrema ambigüedad del libro. Otro aspecto interesante es la naturaleza olvidadiza de los personajes, que puede parecer algún tipo de demencia, lo que me hace teorizar de que probablemente todos los personajes hayan estado por décadas o más en ese escenario, en esa prisión, dicho por ellos mismos. En lo personal sospecho que es muchísimo más tiempo del que ellos creen, por lo que tanta monotonía y repetición ha afectado de algún modo sus facultades mentales. Por eso todos son tan erráticos, y eso también vuelve terrorífica la obra, puesto que nos reímos de varias de sus desventuras absurdas, pero si nos detenemos a pensar es muy probable que sean seres atrapados y sometidos a esa tortura durante miles de años, y no les queda de otra que buscar formas de sobrellevar el tiempo. Y digo esto porque en medio de las varias de sus verborreas de incoherencias salen breves retazos de la naturaleza oscura y profundamente perturbadora de la existencia que llevan en esa realidad. Quiero también hablar de Pozzo y Loki, los otros dos personajes, que provocaron mucha reflexión en mí, sobre todo por la naturaleza ética de su relación. Ambos hicieron que revisara algunos fundamentos de mis creencias como economista narcocapitalista. ¿Por qué? Pues porque a pesar de lo abusiva y extremadamente degradante de su relación, Pozzo siendo el abusivo, pareciera que ambos suscribieron un contrato totalmente voluntario, lo que me hizo pensar en los límites de la propiedad y los límites del contrato. Y es que es eso, es increíble como ve que te fuerza como lector a pensar, te lleva a los límites extremos y hace que revises tus propios fundamentos éticos y filosóficos. En mi caso no hubo un proceso de revisionismo tan elaborado, pero sí me llevó a plantear y poner en cuestión mis fundamentos éticos, al menos colocar mi sistema de creencias en conflicto y posteriormente buscar soluciones. No entraré mucho en lo que tuve que revisar, porque estaría entrando en temas más económicos y filosóficos, y esa no es la intención de este video. Regresando al tema de Pozzo y Loki, debo decir que son personajes igual de desconcertantes como Vladimir y Estragón, y no solo por lo que había mencionado anteriormente, sino que nos dan más matices sobre cómo es el funcionamiento de ese mundo desconcertante en el que se desenvuelven. ¿En qué sentido? Pues la aparente proveniencia de fuera del escenario ya nos invita a plantear varias cuestiones. Por ejemplo, ¿hay un mundo más allá del escenario? Si es así, ¿qué tipo de mundo es? ¿Igual, peor, mejor? Si tienen esa capacidad de salir, ¿por qué parece que tienen esa tendencia a volver a ese lugar, a ese escenario? Como vemos, extrema ambigüedad. ¿En qué circunstancias Pozzo y Loki suscribieron ese contrato tan bestial e inhumano, aparentemente voluntario? ¿Por qué? Por lo que podemos inferir de las palabras de Pozzo, es Loki quien aparentemente tiene muchos más incentivos para someterse a ese contrato. Y si Pozzo es capaz de conseguir comida y recursos del exterior, ¿por qué la necesidad de volver a ese escenario tan desértico y monótono? Quizás solo busca compañía, o quizás detecta que en ese lugar puede encontrar lo que no encuentra afuera. ¿Qué sería eso? ¿Salvación? Puede ser dudoso puesto que no conocen la existencia de Godot, pero dada la naturaleza olvidadiza de todos los personajes, es posible que sí. Y dada esta cuestión, también es posible que haya estado repitiendo ese patrón de comportamiento de volver al escenario durante muchísimo más tiempo del que imaginamos. Por lo que podríamos considerar que tanto el escenario como el exterior de donde provienen Pozzo y Loki
Son diferentes partes de la misma prisión, una prisión de olvido y monotonía, de la cual el propio Godot es parte. El niño podría ser una prueba de esto, y por lo que no hay escapatoria ni esperanza de salvación. Todos están condenados a repetir este ciclo. Ya ven por qué les digo que es una obra de terror. Beckett nos lleva a teorizar posibilidades que traerían a cualquier ser humano que quiera profundizar en ellas. Por eso este libro me recuerda mucho a Hamlet, porque cada uno de diferente forma nos lleva a los sitios más oscuros que nuestra mente pueda concebir. Finalmente quiero resaltar el problema del tiempo en este libro. Los personajes se refieren a él como el tiempo al que nosotros estamos habituados, pero una vez revisas los diálogos, interacciones y patrones de conducta de los personajes, sospechas y teorizas que el tiempo es muy distinto en esta realidad. Mi teoría es que han estado tantísimo tiempo en este mundo que su noción del tiempo ha sido distorsionada. Probablemente un día equivale a muchísimo más, tal vez cientos o miles de años, lo que puede explicar parte de su naturaleza olvidadiza, como también los hechos del segundo acto, que parece improbable que haya pasado un día de 24 horas entre acto y acto. Probablemente ha pasado mucho, pero mucho más, solo que como para ellos todo es monótono, da igual un día que otro día de los próximos 200 o 300 años. Por lo que la naturaleza de los personajes puede ser explicada de estas dos formas. Tanto el deterioro cognitivo de muchísimos años de monotonía, estrés, depresión, ansiedad y demás factores mentales que pueden generar que sean personajes tan olvidadizos, como también la naturaleza del tiempo, que puede ser tan extensa que el olvido es inevitable. Y es que el tiempo también es usado por Beckett como una prisión. Es tan monótono que por eso todos los personajes perciben el nacimiento y la muerte como casi al mismo tiempo, como simultáneo. Al ser tan extendido el tiempo, la diferencia entre dos puntos se hace irrelevante en perspectiva, nihilismo a la vista. En conclusión, es un libro de horror. Beckett desnuda hábilmente nuestra existencia humana y nos expone a temores que pasamos por alto en nuestro día a día, ya sea por las distracciones o la costumbre de nuestras actividades. Es realmente un libro enorme. Va directo, para mí, en mi opinión, va directo al canon occidental y muy cercano al centro de los más grandes. Es un escritor que realmente puede pasmarte si te tomas el tiempo de ir más allá de la superficie de su teatro. Y en medio de todo, y bueno, quiero terminar con lo siguiente: en medio de todo ese horror, ¿se percibe esperanza? Para mí sí, pero digamos que es una esperanza a cucharadas. Las acciones de Vladimir y Estragón nos hacen tener fe. No están del todo consumidos por esa prisión, al parecer. Aún conservan algo de humanidad, pero es del todo incierto su destino. Y aunque al final no hagan nada para cambiar su situación, tal vez no puedan incluso, aún conservan esa fe de que Godot regresará y los salvará. Tal vez esa fe los haga prisioneros, pero ya queda la interpretación de cada lector. Y cada lector elegirá en qué lado caerá la moneda, la salvación o lo contrario. Recomiendo realmente mucho la lectura de este libro. Es uno de los grandes libros de la historia, sin duda. Es un libro muy corto, una lectura bastante ligera, pero que es potente a la vez. Bueno, me despido. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.